Hola, hoy estamos aquí y les vamos a hablar sobre la ciencia en Grecia. ¿Qué es la ciencia como actividad humana? Se hacen diferentes preguntas para responderlas. Agrupando ellas se refieren a objetos o fenómenos semejantes. Estos grupos se dividen en diferentes partes de la ciencia, como la biología, la física, la química o la geografía. ¿Qué es la ciencia en Grecia? El contacto de Grecia con las civilizaciones vecinas de Egipto y Mesopotamia va a resultar determinante para la evolución de su ciencia, superando la mayor parte de los campos a sus maestros. Algo fundamental para esta es las matemáticas. Es la base de todo conocimiento científico. Fue cultivada de un modo especial por las escuelas filosóficas, pero sobre todo por Pitágoras. Ahora, ¿cómo es que se desarrolla este tema tan importante en una civilización? Bueno, les hablaré un poco del contexto histórico. La ciencia griega nació entre los jonios del Asia Menor, cuando sus empresas mercantiles les pusieron en contacto con Egipto, Fenicia y Babilonia. Terminaba la guerra Atenas, y Atenas alcanzó no solo la cumbre de su poder militar y político, sino también su máximo periodo de influencia en la ciencia, las artes y las letras. Los inicios. ¿Cómo fueron los inicios de esta ciencia? Bueno, la primera etapa que comprendía fue los siglos 7 a.C. hasta finales del siglo XVI. Se refería a la búsqueda del conocimiento para comprender la naturaleza de los elementos y del hombre. ¿Por qué? Porque sobre todo en este tiempo había muchísimas preguntas que se hacían entre ambos, del por qué el sol, por qué la luna, por qué simplemente existía todo lo que veían y se creó el esplendor. El máximo esplendor de la ciencia griega transcurre en su mayor parte entre los siglos 3 y 2 a.C. Qué interesante, porque en ese periodo Alejandría estaba en el reinado y bajo la directa protección de esta dinastía fue como llegó a desarrollarse la ciencia. Bien, ahora les hablaré de los principales científicos que hubo en Grecia. Bueno, ahora hablaremos primero de vamos a dividir las ciencias, cómo es que se fueron desarrollando. 1. Los astrónomos. ¿Por qué los astrónomos? Como ya les decía, los astrónomos fueron lo principal de ver hacia el cielo y decidir por qué existe. Uno de los importantes fue Metón de Atenas, conocido por su ciclo metónico de 19 años que introdujo en 432 a.C. en el calendario ático lunisolar como método para el cálculo de fechas. Esto es interesante porque Metón encontró que 19 años solares son casi igual a 235 meses lunares y 6.940 días. No obstante, observó que el solsticio de verano, el 27 de junio del 432, significaba el comienzo del año nuevo para los atenienses. Ahora les voy a hablar sobre los físicos, sobre todo porque de aquí es donde salen muchísimas de las teorías que ahora en día podemos constituir como verdaderas. Uno de los personajes más importantes fue Aristóteles. Él desarrolló una teoría física. Según su teoría, todo está compuesto de 5 elementos: del agua, la tierra, el aire, el fuego y éter. Cada elemento tiene un movimiento natural. El agua y la tierra se mueven naturalmente hacia el centro del universo. El aire y el fuego se alejan del centro, y el éter gira en torno al centro. Estos principios servían para explicar fenómenos como que las rocas caigan y el humo suba. Además, explicaba la redondez del planeta y las órbitas de los cuerpos celestes, que están compuestos de éter. Bien, 3. Ahora les hablaré sobre los historiadores. Heródoto de Halicarnaso, por su famosa obra llamada Historia, es considerada una fuente importantísima por los historiadores por ser la primera descripción del mundo antiguo a gran escala y de las primeras en prosa griega. ¿Qué significa esto? Que Heródoto fue el primero que se atrevió a describir el mundo a pesar de que todo el mundo le dijera que estaba loco. ¿Qué lo destaca? Su metodología histórica se apoya en la verosimilitud apelando al sentido común,
¿Qué significa esto? Que aplicada al análisis de las tradiciones legendarias o controvertidas, utiliza helenizando costumbres y culturas extrañas de pueblos que no conoce desde dentro, que solo con observarlas no las describe y no las proyecta. Ahora les hablaré sobre los matemáticos. Desde entonces las matemáticas se consideraban como algo tan complicado que decían por eso llamarse dioses, porque era algo tan complejo que no todos podíamos asimilar. Imagínense, desde entonces el hecho de una suma para ellos significaba algo estupendo. Bueno, empezaremos con Pitágoras de Samos, considerado el primer matemático puro. Como sabemos, a él se le atribuyen muchísimas cosas sobre la geometría. El interés de Pitágoras era el de los principios de la matemática, el concepto del número y el concepto del triángulo, u otras figuras geométricas, medida abstracta de prueba. ¿Qué significa esto? El comprobar del porqué de la geometría, porque es que un punto podía conseguir con otro sin necesidad de moverlo mutuamente. Su principio, el teorema de Pitágoras, descubrió los lados y una ley que hasta estos días se sigue ocupando. Y por último, los médicos. Los médicos eran parte fundamental de esta comunidad. ¿Por qué? Porque ellos fueron los primeros que se atrevieron a investigar en un verdadero cuerpo humano. Se atrevieron a pasar las leyes del alma, de lo sagrado que era el cuerpo. ¿Con quién vamos a empezar? Con Erasístrato. Hizo descubrimientos sobre el sistema nervioso y el sistema circulatorio. Él fue uno de los que se atrevía a practicar disecciones en cadáveres humanos, logrando así distinguir las principales estructuras del cerebro, los hemisferios y el cerebelo, que describían el papel de la coordinación motriz. También estuvo muy cerca de hacer el descubrimiento de la circulación sanguínea. ¿Qué tenemos como conclusión de esta gran ciencia? Que la ciencia griega siempre va a ser la base del progreso de una sociedad actual, ya que sin ellos no podríamos saber el porqué o de tal cosa. Así que es algo fundamental para el progreso de las investigaciones en cualquier ámbito. Así que le agradecemos a los griegos que hayan mirado al cielo y preguntarse ¿por qué es que existes? ¿Por qué es que puedo unirte un punto con otro sin necesidad de un ámbito tan alto? ¿Por qué puedo ver un cuerpo sin el miedo a que pueda despertar? Eso fue todo.